Bueno, entonces, con esto concluimos los filtros reales, ideales, perdón. Ahora vamos a movernos a los filtros reales. ¿Está? ¿Qué hago ya que esto no lo puedo hacer? Entonces acá vamos a visitar viejos conocidos. ¿Está? Entonces vamos a empezar por ver qué pinta tiene un filtro cuando lo quiero hacer en realidad. ¿Está? Entonces el filtro va a tener más o menos esta pinta. De vuelta esto va a ser omega. Voy a tener por algún lado acá una frecuencia de corte. Voy a empezar dibujando el que me gustaría tener, ¿no? Eh, perdón. Me gustaría tener acá en 1. Entonces, mi filtro ideal sería así, ¿no? Este sería el 0. ¿Ah? ¿Qué va a pasar en la realidad? Bueno, voy a tener en realidad una cuestión así, ¿no? ¿Ah? Entonces, la realidad muestra dos cosas. Uno, que ni va a valer 1 constante en toda la banda pasante, ni va a ser 0 en la banda supresora, ni la transición va a ser instantánea, va a tener un ancho la transición. ¿Ah? Entonces, como el problema con las cosas continuas, ¿no? Es que es arbitrario definir el ancho. ¿Está? Entonces, vamos a tener que tomar un criterio. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una tolerancia. Vamos a decir, está bien, no quiero que sea 1. Quiero que esté cerca de 1. Y a esto le voy a llamar, le voy a permitir que se mueva una cierta distancia, que le voy a llamar delta, para acá. ¿Está? Y entonces, lo que me voy a definir es ese umbral ahí. ¿Está? Es decir, que este punto es 1 menos delta. Luego, por otro lado, es lo mismo. No le voy a pedir que esté estrictamente en 0, pero le voy a pedir que esté a la misma tolerancia, delta. O sea que acá es 0 más delta. ¿Está? O sea que acá la franja verde la pongo por acá. ¿Está? Entonces, eso me define unos puntos de corte donde el filtro cumple lo que yo quiero. ¿Está? Es decir, por ejemplo, vamos a ponerle como ejemplo, le puedo poner acá, o acá arriba si quieren. Bueno, me olvidé de poner acá que esto es el módulo. Bueno, acá es lo mismo, lo voy a hacer continuo. Módulo. ¿Tá? Y piensen que delta puede valer 0,05. Es como permitirle un 5% de error. O sea que este punto de acá en realidad me queda 0,95. Entonces, si se mantiene por arriba de 0,95, está suficientemente cerca de 1 y digo, estoy en la banda pasante. Entonces eso me define acá un nuevo punto, que es donde termina la banda pasante. Y ese le voy a llamar omega p. Y después me define, a su vez, un punto donde empieza la banda supresora, que se va a llamar omega s. ¿Tá? Y eso a su vez me define una cantidad, que es cuánto mide la transición del filtro, que yo le voy a llamar beta, o también le podemos llamar delta omega c. ¿Tá? En vez de omega c ser finito, es cuánto varía, cuánto ancho tiene. ¿Tá? Bien. Y esto, para un pasabajos,
esto que está acá va a ser el ancho de banda, ¿no? Entonces, de vuelta, como les digo siempre, esto es una convención, ¿tá? Y el ancho de banda se define así. Ya lo saben, el evidente de circuitos, es cuando la potencia vale la mitad. ¿Está? Se eligió la mitad por elegir algo. Podríamos haber elegido 75% o lo que se nos cambie. ¿Está? Y ustedes ya saben, esto se mide en decibeles. ¿Está? ¿Qué era un decibel? Era... ¿Algunos se preguntaron para qué sirven los decibeles o por qué se usan? Muchas de estas cantidades, como los decibeles, en química se usan cosas parecidas para el pH. ¿Tá? A veces uno tiene que lidiar con números muy chicos. El pH, usualmente uno habla de una parte, en una solución, una parte por millón. Estos números que son 10 a la menos 6, a la menos 9, son minúsculos. Y acá pasa un poco parecido. Entonces, la idea de los decibeles es, para una cantidad es tomar 10, perdón, menos logaritmo, sí, estoy choto. No, es logaritmo en 10 logaritmo en base 10 de la cantidad. ¿Está? El logaritmo es una función que comprime, ¿no? Cantidades muy grandes las achica. Entonces permite resumir cantidades muy grandes de una manera mucho más fácil. Esa es la gracia de los decibeles. ¿Está? Entonces nosotros en este curso vamos a agarrar y vamos a definir una función nueva, ¿está? Que le vamos a llamar B de omega, que va a ser una transformación a decibeles del módulo. ¿Está? En realidad el módulo al cuadrado, que es la potencia. ¿Está? O sea, 10 logaritmo en base 10 de la potencia. ¿Está? Y la potencia, perdón, va a ser, ya lo sabemos, 10 logaritmo en base 10 del módulo al cuadrado. ¿Está? Y entonces ahí llegamos finalmente a deducir algo que ustedes ya conocen, que es como el módulo está al cuadrado, este cuadrado lo puedo bajar para acá y me queda el famoso 20 logaritmo en base 10 del módulo de h de j omega. ¿Está? Bien. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que encontrar la omega de corte, ¿ah? En realidad, perdón, no es la omega de corte, sí es la omega de corte, dije bien, tal que la potencia en ese punto vale 0,5, ¿no? Entonces, esa cuenta me llevaba a decir, o a ver, ¿cuánto vale B evaluado en la frecuencia de corte? Esta nueva función. Y bueno, vale 10 por logaritmo. Juan, Sí, pregunta, no es BP, o sea, W sub P, o sea, porque si dijimos que el ancho de banda es donde la potencia vale el 50%, el que te define el ancho de banda es el otro, ¿no? O yo me maría ahí.
No, está bien lo que decís. Eso en realidad, a ver, O se ahora supone que van a estar muy parecidos. no lo vamos a hacer con mucha precisión ahora, para ser sincero. ¿Tá? Porque en realidad nos faltan definir algunas cosas más para hacerlo de verdad. Por ahora les quiero dar una idea de lo que vamos a medir. ¿Tá? En principio, tampoco es lo mismo, es la respuesta. Si lo medís acá o lo medís acá. ¿Tá? Está bien. Porque en realidad, a ver, cuando diseñemos, la respuesta es la siguiente. Cuando diseñemos no vamos a diseñar en base a los 3 decibeles. ¿Tá? Nosotros vamos a diseñar filtros más adelante. ¿Tá? Lo que vamos a hacer es diseñar en base a este valor. ¿Tá? Le vamos a pedir, bueno, quiero que caigas al 95% en omega P. Y después en realidad lo que vamos a hacer es medir cuánto nos da el omega C. O sea, vamos a ver dónde el filtro que diseñé cae a la mitad. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Gracias. ¿Ah? Entonces, en realidad vamos a usar el omega C como un indicador grueso de cuál es la frecuencia de corte del filtro. ¿No? Bueno, si hacemos esto me da los famosos menos 3,01 decibeles, que nosotros siempre ahí a lo torrante lo redondeamos a los 3 decibeles, ¿no? Bien. Solo para refrescar qué quería decir esto, en la realidad, bueno, quiere decir que si realmente miro el módulo ahí, porque eso es una cosa que uno siempre se confunde, el módulo al cuadrado vale un medio, o sea que sin cuadrado vale 1 sobre raíz de 2, ¿tá? O sea que esto es más o menos 0,7, ¿tá? Que equivale a un 70%. ¿Tá? Todo esto es de repaso de cuando vieron Bode y todas estas cosas. ¿Tá? Entonces, simplemente para aterrizar esto a lo que venimos haciendo, pequeño ejemplo, usando el 316, que ya lo hemos usado varias veces. En el 316 nosotros habíamos llegado a una H de J omega, que era 1 sobre 1 más J omega. ¿Sí? Y eso nos daba un módulo al cuadrado, que es 1 sobre 1 más omega cuadrado. ¿No? Por lo tanto, en este caso, el B de omega quedaría así. Menos 10 logaritmo de 1 más omega cuadrado. ¿Está? Entonces, quizás, yo no recuerdo, eso tendría que hablarlo con Franco, pero les pregunto, ustedes en general no hacían esto con tanta detalle, ¿no? Iban derecho a lo asintótico, ¿no? Derecho a ser Bode. Sí, o sea, nos definíamos como la banda o sea, como la frecuencia de corte y ahí mirábamos si estábamos lejos cerca de esa frecuencia. Claro, pero ¿llegaban a escribir alguna vez esta función o directamente desde acá ya lo sacaban? No hacíamos así como Ah, estás haciendo también. bien, esto lo voy a hacer de vuelta, una vez para estar todo de acuerdo, después lo vamos a hacer más rápido. ¿Tá? Entonces, el análisis asintótico es decir, bueno, está. Voy a decir frecuencia es 0. ¿Tá? Esto es Bode. Quizás la diferencia acá con teoría de circuitos es que nosotros le vamos a dar, ustedes hacían Bode y después se quedaban con Bode, siempre. ¿Tá? Nosotros vamos a querer darle más bola a esto. Y vamos a dibujar esas en Python con más detalle. ¿Tá? Pero igual vamos a hacer el Bode porque el Bode de vuelta es una manera de evolucionar ese análisis cualitativo que yo les decía del módulo para poder hacerlo rápido y a ojo, ¿tá? Y saber qué te tiene que dar.
Entonces, si considero que omega es más o menos 0, ¿tá? En realidad eso me queda, el B me queda menos 10 logaritmo de 1, y eso es 0 decibel, ¿no? Y después hacíamos también lo mismo. Ahora hacía un omega infinito. Después, una de las cosas donde vamos a hacer bastante énfasis en este curso es en esto, ¿no? ¿Qué quiere decir 0? En la realidad, ¿no? Sabemos que quiere decir que tiene que ser mucho menor que la frecuencia de corte, ¿no? Pero después, ¿cuánto menor es mucho menor? Y hasta dónde se puede hacer, le vamos a dar un poquito más de bola acá. Probablemente que la que le dieron en teoría de circuitos. ¿Tá? Entonces, acá, al contrario, lo que hago es cuando omega es infinito, tiro el 1. Entonces me queda menos 10 logaritmo de omega cuadrado, que después se me transforma en menos 20 logaritmo de omega. ¿Tá? Y además estoy resaltando algunos detalles porque después uno a veces automatiza muchas cosas y no piensa en todo lo que está haciendo. Entonces, cuando después lo quieran hacer, cuando queramos hacer bodes en la computadora con Python, se van a pegar con que, bueno, no era tan fácil como hacer esos palitos que hacíamos, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer este dibujo que voy a hacer yo ahora en la computadora, que lo vamos a hacer de hecho, se van a encontrar con algunas sorpresas. ¿Tá? Entonces vamos a hacer esto. Entonces lo primero que tenemos que ser conscientes es que acá el eje ya no es la frecuencia. ¿Tá? El eje es el logaritmo de la frecuencia. Y si el eje es el logaritmo de la frecuencia, ¿tá? Ahí es donde esto se transforma en una recta. ¿Sí? Es como hacer un cambio de variable. ¿Tá? O sea, mi variable x en realidad es todo esto. ¿Tá? Entonces la recta mía es menos 20x. ¿Tá? Bien. Entonces, lo que me decía Bode es que voy a tener hasta la frecuencia de corte 0, ¿no? Acá, y acá va el B. Después para abajo tengo eso, esto es omega C, y lo que sabemos además es que esto en realidad es así, ¿no? Y acá tengo el famoso menos 3 decibeles, ¿no? Y entonces esto, además, se decía que la pendiente de esto era menos 20 decibeles por década. Y esto es 0 dB. ¿Ah? Ahí estamos refiriéndonos a la pendiente, ¿no? Cuando pasa una década es cuando la frecuencia se multiplica por 10, bajo 20 decibeles. ¿Tá? Entonces, acá quiero resaltar esta noción que es el orden, ¿tá? Que es la caída del filtro. ¿Tá? Si cae 20 es de orden 1, si cae 40 es de orden 2, y así. ¿Tá? Y eso, lo nuevo quizás, porque ustedes, estamos llegando a cosas que ustedes vieron en Telecircuitos, pero por otro camino. Y ustedes probablemente no vieron la relación entre el orden y cómo se mapea directamente con la cantidad de derivadas. O capaz que sí. Pero creo que no se hace mucho énfasis en eso. ¿Sí? O sea, porque nosotros arrancamos en un punto por allá atrás que era, tengo un sistema, lo que estoy modelando, ¿no? Un carrito, un autito, un circuito RC.
Después metimos todas estas teorías, pero no nos olvidemos de eso. Ahora vamos en la segunda mitad de la clase vamos a volver a eso. Entonces, yo tengo un sistema que está haciendo, estoy hablando de filtros y ejemplificándolos para aterrizar, pero sigue siendo un sistema. El sistema es un sistema, valga la redundancia, físico, real, descrito con una ecuación diferencial. ¿Ah? Entonces es bueno, una vez que llegamos a este punto súper abstracto, volver para atrás y aterrizar a tierra. Entonces, el orden del filtro está directamente relacionado con la cantidad de derivadas que tiene esa ecuación diferencial que describe el fenómeno físico. ¿Tá? O, en el caso de discreto, la cantidad de diferencias. Diferencias le vamos a llamar, o retardos. ¿Tá? En discreto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esto por ahora lo vamos a dejar planteado y después que veamos otra herramienta más, que es la que empezamos la clase que viene, que es la transformada de Fourier, ¿tá? Recién ahí vamos a ir al diseño de filtros. ¿Tá? O sea que, digamos, lo de los filtros reales lo vamos a dejar como estacionado ahí. La parte del diseño de filtros reales lo vamos a dejar estacionado hasta que tengamos mejores herramientas.